Miau, miau, miau. Y la historia de hoy es: mi bully dijo que arruinar mi reputación era solo una broma. Mi respuesta causó el divorcio de sus padres y un colapso nervioso. ¿Soy el malo? Esta historia no trata sobre la justicia, o al menos no de la forma en la que nos la enseñan en las películas, donde el héroe se mantiene inmaculado y el villano cae por su propio peso. Esta historia es sobre la asimetría de la guerra social y lo increíblemente frágil que es una reputación cuando decides dejar de jugar bajo las reglas de la civilidad. Supongo que escribo esto porque necesito entender si lo que hice fue una defensa propia necesaria o si, en el proceso de limpiar mi nombre, me convertí en algo mucho peor que la persona que intentó destruirme. Lo que he aprendido en las últimas semanas es que la sociedad, o al menos mi comunidad escolar, tiene una tolerancia fascinante para la crueldad pasiva, esa que se disfraza de rumores y chismes de pasillo, pero reacciona con un horror absoluto ante la verdad brutal cuando ésta es expuesta sin filtros. Dicen que la verdad nos hará libres, pero en mi experiencia, la verdad solo deja escombros. Para que entiendan cómo llegamos al punto donde hay ambulancias, abogados y una familia destruida, tengo que darles un poco de contexto sobre quién era yo y quién era Carla antes de que todo esto estallara. Yo siempre fui el tipo de estudiante que pasaba desapercibido. Mis calificaciones eran lo suficientemente buenas para no preocupar a mis padres, pero no lo bastante brillantes para ganar premios. No era popular, pero tampoco era un paria. Tenía mi pequeño grupo de amigos y me mantenía en mi carril. Carla, por otro lado, era esa figura omnipresente que parece existir en cada preparatoria del mundo. Era la chica de oro, hija de una familia respetada, presidenta del comité estudiantil y poseedora de esa sonrisa ensayada que te hace sentir agradecido de que siquiera te haya mirado. Su poder no residía en su fuerza física, sino en su capacidad para dictar la narrativa social de la escuela. Si Carla decía que algo era genial, lo era. Si Carla decidía que alguien era un perdedor, esa persona dejaba de existir socialmente. El incidente que lo inició, todo ocurrió un martes cualquiera. Estábamos recolectando dinero para el viaje de graduación. Yo había sido asignado, casi por accidente, como uno de los tesoreros auxiliares. Era una responsabilidad menor. Simplemente debía recibir los sobres de 2 clases y llevarlos a la administración. Recuerdo perfectamente que conté el dinero, 3,500 pesos en total. Cerré el sobre, lo metí en mi mochila y fui al baño antes de ir a la oficina. Cuando llegué a la administración y entregué el sobre, faltaban 1,500 pesos. El pánico que sentí en ese momento fue una sensación física, un frío que me bajó desde la nuca hasta el estómago. Traté de explicar que el dinero estaba ahí hacía 5 minutos, pero entonces la secretaria me miró con una mezcla de lástima y sospecha. Me dijo que esperara al director. Lo siguiente que supe fue que me llamaron a la oficina principal. Allí estaba el director con su cara de decepción profesional y en una silla lateral estaba Carla. Ella no me miró cuando entré. El director me explicó que una estudiante, Carla, había venido a reportar algo muy doloroso para ella. Según su testimonio, ella me había visto en el pasillo, cerca de los baños, sacando billetes del sobre y guardándolos en mi bolsillo trasero. Me quedé helado. Le dije al director que eso era mentira, que revisaran las cámaras, que registraran mis bolsillos en ese mismo instante. Les dije que no tenía el dinero. El director suspiró y me dijo que, lamentablemente, no había cámaras en ese ángulo del pasillo ciego hacia los baños. Me explicó que, aunque no me encontraron el dinero encima, argumentaron que pude habérselo dado a alguien más o escondido en el baño. El testimonio de una estudiante con la reputación intachable de Carla tenía un peso enorme. Además, el hecho de que el dinero hubiera desaparecido bajo mi custodia era innegable. La sentencia fue rápida y burocrática. Suspensión temporal de 2 semanas mientras se realizaba una investigación interna. Y la obligación de reponer el dinero faltante si quería volver a pisar la escuela o graduarme. Pero el castigo oficial fue la parte fácil. El verdadero castigo comenzó cuando salí de esa oficina. En cuestión de horas, toda la escuela lo sabía. La velocidad a la que viaja un rumor es aterradora. Cuando fui a mi casillero para sacar mis libros antes de irme a casa, me encontré con que alguien había forzado la rejilla de ventilación y había vertido un batido de fresa dentro, arruinando mis cuadernos. Pero eso no fue lo peor. Con un marcador permanente rojo, alguien había escrito la palabra ladrón en letras mayúsculas que ocupaban toda la puerta de metal. Sentí como las miradas se clavaban en mi espalda. Nadie me decía nada directamente, pero los murmullos eran como un zumbido constante, como de avispas. Mis amigos, esos con los que almorzaba todos los días, evitaron mi mirada. Uno de ellos, al que conocía desde la primaria, se dio la vuelta y fingió estar atando sus agujetas cuando pasé cerca.
La soledad fue instantánea y absoluta. Me sentí como un leproso en tiempos bíblicos, marcado por una mentira que no tenía forma de refutar. Me fui a casa arrastrando los pies, con la vergüenza ardiendo en mis mejillas, sabiendo que tendría que explicarle a mis padres por qué estaba suspendido y por qué nos faltaban 1,500 pesos. Pasé los primeros 2 días de mi suspensión en un estado de estupor depresivo. Mis padres, aunque dijeron creerme, tenían esa sombra de duda en los ojos que duele más que una acusación directa. Pagaron el dinero para evitar problemas mayores, lo cual me hizo sentir aún más culpable, como si al pagar estuviéramos admitiendo el crimen. Al tercer día, la ira empezó a reemplazar a la tristeza. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué Carla, con quien apenas había intercambiado 10 palabras en 3 años, decidiría inventar algo así? Decidí ir a la salida de la escuela. Sabía que no debía estar en el campus, así que esperé en la calle de enfrente, cerca de la cafetería, donde la élite escolar solía reunirse antes de irse a casa. La vi salir, rodeada de su corte habitual, riendo y lanzando el cabello hacia atrás con esa confianza de quien sabe que el mundo está diseñado para ella. Crucé la calle y me planté frente a ella. El grupo se detuvo. Sus amigas me miraron con una mezcla de asco y diversión, como si estuvieran viendo a un animal de zoológico que se había escapado de su jaula. Le pregunté, con la voz temblando más de lo que hubiera querido, ¿por qué lo había hecho? Le dije que sabía que ella no había visto nada porque yo no había hecho nada. Le exigí que me dijera la verdad. Carla me miró y sonrió. No fue una sonrisa malvada de villana de Disney. Fue algo peor. Fue una sonrisa de indulgencia, como la que le darías a un niño que no entiende un chiste de adultos. Se encogió de hombros y dijo algo que se me quedaría grabado en el cerebro como un tatuaje hecho con fuego. Me dijo que me relajara, que solo era una broma. Añadió que necesitaba una excusa para salir de una clase aburrida, para ir a retocarse el maquillaje y que yo simplemente estaba en el lugar equivocado. Cerró su argumento diciendo que nadie se iba a morir por perder un semestre o por tener que pagar unos cuantos pesos, que no fuera tan dramático. Sus amigas se rieron. Fue un sonido agudo, coral, que me hizo sentir pequeño e insignificante. Carla me rodeó, rozando mi hombro con el suyo, y siguió su camino, dejándome ahí parado en la acera. Solo es una broma. Nadie se va a morir. Esa frase resonó en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. La total falta de empatía, la arrogancia de pensar que mi reputación, mi historial académico y la angustia de mis padres eran daños colaterales aceptables para su entretenimiento o conveniencia, transformaron mi miedo en algo diferente. Ya no estaba triste, estaba furioso, pero era una furia fría, calculadora. Entendí que ir al director y decirle, Carla me confesó que era una broma, no serviría de nada, sería mi palabra contra la de ella nuevamente, y ya sabíamos cómo terminaba esa ecuación. Ojo por ojo, no iba a ser suficiente. Si ella había usado una mentira para mancharme, yo usaría la verdad para incinerarla. Tenía mucho tiempo libre gracias a la suspensión y una mente que necesitaba ocuparse para no colapsar. Recordé un detalle, una conexión tenue que en cualquier otro momento hubiera sido irrelevante. Mi tío trabajaba en el departamento administrativo de una gran empresa constructora. Era un puesto gris, de bajo nivel, manejo de archivos y contabilidad básica. Pero recordaba haber escuchado a mi madre mencionar en alguna cena familiar, con cierto tono de envidia, que el padre de Carla era uno de los directivos de esa misma empresa, el jefe de finanzas, o algo similar. Esa noche fui a visitar a mi tío con la excusa de ayudarle a configurar su nueva tableta. Mientras él estaba en la cocina, preparando café, me senté en su computadora de trabajo. Sabía que mi tío era de esa generación que anota sus contraseñas en un post-it pegado debajo del teclado o en la primera página de su agenda. No me costó ni 2 minutos encontrarla. Accedí al sistema remoto de la empresa. No soy un hacker ni pretendo serlo, pero la seguridad corporativa a veces es ridículamente laxa, especialmente en redes internas compartidas. Con las credenciales de mi tío, tenía acceso a los servidores de archivos compartidos. No tenía acceso directo a las cuentas bancarias, por supuesto, pero sí a los respaldos de correos electrónicos y a las carpetas de gastos varios y facturación externa que solían pasar por el departamento de mi tío para ser archivadas. Pasé las siguientes 48 horas casi sin dormir, peinando gigabytes de datos aburridos. Hojas de cálculo, memos sobre el uso del aire acondicionado, correos sobre reuniones. Estaba a punto de rendirme, pensando que mi plan era estúpido, cuando encontré una discrepancia en una carpeta de facturas de consultoría externa. Había una serie de pagos recurrentes, todos aprobados por el padre de Carla, a una empresa consultora en una ciudad vecina. Los montos eran fijos, 25,000 pesos mensuales, más gastos extraordinarios.
Lo curioso era que la empresa consultora tenía una dirección que, al buscarla en Google Maps, correspondía a un complejo de apartamentos residenciales, no a una oficina. Empecé a cruzar los datos de los correos electrónicos del padre de Carla. Al principio eran profesionales, pero a medida que retrocedía en el tiempo, el tono cambiaba con una dirección de correo específica, una tal licenciada Miranda. Lo que descubrí no fue solo un fraude financiero, sino una vida entera oculta. Los correos no eran sobre consultoría, eran sobre nuestro fin de semana, sobre las clases de ballet de la niña, sobre el alquiler del apartamento. El padre de Carla no solo estaba desviando fondos de la empresa para mantener una relación extramarital, estaba manteniendo literalmente una segunda familia. Había fotos adjuntas en algunos correos. El padre de Carla en fiestas de cumpleaños de una niña que no era Carla, recibos de regalos costosos, joyería, viajes cargados a la tarjeta corporativa como gastos de representación. La suma total del desfalco a lo largo de 5 años ascendía a más de 3 millones de pesos. Me quedé mirando la pantalla, con los ojos ardiendo por el cansancio. Tenía en mis manos una bomba nuclear. Por un momento, una voz en mi cabeza, la voz de la conciencia que mis padres me habían inculcado, me dijo que esto era demasiado, que destruir una familia por un rumor escolar era desproporcionado. Pero entonces recordé la risa de Carla, recordé el ladrón en mi casillero, recordé la mirada de decepción de mi padre al pagar un dinero que no nos sobraba, recordé. Nadie se va a morir por esto. Si para ella la destrucción de mi paz mental era una broma, entonces la verdad sobre su vida perfecta sería mi remate cómico. La oportunidad perfecta se presentó sola. El viernes de esa semana era la gala de primavera de la escuela. Era el evento social del año. Carla, como presidenta del comité, sería la anfitriona. Estarían todos, los alumnos, los maestros y, lo más importante, los padres de familia más influyentes, incluidos los padres de Carla. Se suponía que su padre daría un discurso sobre los valores y el éxito. Yo, por supuesto, tenía prohibida la entrada debido a mi suspensión. La noche de la gala, me senté en mi habitación a oscuras. La única luz venía del monitor de mi computadora. Había pasado la tarde redactando un correo electrónico. No le puse un asunto agresivo. Simplemente escribí información importante sobre la administración de fondos, transparencia escolar y corporativa. Adjunté un PDF meticulosamente organizado. Tenía capturas de pantalla de los correos amorosos, las tablas de Excel con los desvíos de fondos resaltados en amarillo, las facturas falsas comparadas con los gastos reales de la otra familia y las fotos del padre de Carla con su otra hija y su amante en un viaje a Cancún que supuestamente había sido una conferencia de negocios. La lista de destinatarios fue mi obra maestra. Había pasado días recopilando direcciones. El correo no solo iba dirigido a la junta directiva de la empresa constructora, iba, con copia oculta, a la lista de difusión de la Asociación de Padres de Familia de la escuela, a todos los maestros, al director y a cada alumno del que pude conseguir el correo institucional. Eran las 8:30 de la noche. A esa hora, el padre de Carla estaría a punto de subir al estrado. Mi dedo se quedó flotando sobre la tecla Enter por un segundo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que una vez que presionara ese botón no había vuelta atrás. No solo estaba exponiendo un crimen, estaba detonando una granada en el centro de la sala de estar de Carla. Presioné Enter. La barra de enviando se llenó y desapareció. Mensaje enviado. Me dejé caer hacia atrás en mi silla y esperé. La descarga de adrenalina fue tan intensa que tuve que correr al baño a vomitar. Luego me sentí extrañamente ligero, eufórico. El fin de semana pasó en un silencio tenso. No salí de mi casa. Desconecté mi teléfono porque no quería ver las primeras reacciones. Quería ver el resultado final, no el proceso. El lunes por la mañana, mi suspensión terminaba oficialmente. Mi madre me preguntó si estaba seguro de querer ir. Le dije que sí. Necesitaba verlo. Necesitaba ver si la broma había sido graciosa. Cuando llegué a la escuela, el ambiente era eléctrico, pero de una manera oscura. No había murmullos esta vez. Había un silencio pesado. Los grupos de estudiantes estaban apiñados mirando sus teléfonos, pero nadie se reía. Cuando entré al edificio principal, las miradas se volvieron hacia mí. Pero ya no eran miradas de desprecio por ser un ladrón, eran miradas de miedo, terror puro. Algunos se apartaron físicamente cuando pasé caminando por el pasillo central. Sabían que había sido yo, o al menos lo sospechaban fuertemente, aunque el correo había sido enviado desde una dirección anónima. La sincronización era demasiado obvia. Llegué a mi casillero. Alguien había intentado limpiar el ladrón con algún solvente, pero la mancha roja seguía ahí, ahora convertida en un borrón rosado que parecía una herida abierta en el metal. Entonces la vi, o mejor dicho, escuché el caos antes de verla.
Cerca de la dirección, Carla estaba hecha un ovillo en una banca. La chica de oro había perdido todo su brillo. No estaba perfectamente peinada. Su cabello era un desastre. Estaba llorando, pero no un llanto teatral para ganar simpatía. Eran sollozos guturales, feos, de alguien que no puede respirar. A su alrededor no estaba su corte de amigas. Estaban solas. Sus amigas se mantenían a una distancia prudente, como si la desgracia fuera contagiosa. Escuché fragmentos de conversaciones mientras caminaba. El padre de Carla había sido arrestado esa misma mañana en su oficina, frente a todos sus empleados. La empresa había iniciado una demanda inmediata por fraude y malversación. Al parecer, cuando el correo llegó a los directivos durante el fin de semana, actuaron rápido para salvar su propia piel. Yo me quedé parado allí, observando a Carla. Esperaba sentir satisfacción. Esperaba sentir ese momento de triunfo cinematográfico donde el villano es derrotado. Pero lo que sentí fue una frialdad extraña, una desconexión. Ella levantó la vista y me vio. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No hubo odio en su mirada, solo una devastación total y una pregunta muda. ¿Por qué? Yo sostuve su mirada y pensé, porque era solo una broma, pero la victoria, si es que se le puede llamar así, se agrió muy rápido. A la hora del almuerzo, las sirenas empezaron a sonar. No eran sirenas de policía, sino de ambulancia. Se detuvieron justo enfrente de la escuela, aunque no entraron. El rumor corrió más rápido que la vez anterior. No era para una estudiante, la madre de Carla, una mujer que siempre había sido descrita como el pilar de la moralidad y la elegancia en la comunidad. Había colapsado. Al parecer, la humillación pública de recibir, junto con cientos de otros padres, la evidencia detallada de que su esposo tenía otra familia y otra hija a la que mantenía con dinero robado, fue demasiado, se decía en la cafetería, con detalles morbosos que la habían encontrado inconsciente en su casa. Unos decían que fue un infarto masivo provocado por el estrés. Otros, en susurros más oscuros, hablaban de un frasco de pastillas vacío. Vi la ambulancia alejarse desde la ventana del segundo piso. Carla ya no estaba en la escuela. Se la habían llevado sus abuelos. En ese momento, sentí un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado chupando una moneda vieja. Mis manos empezaron a temblar. «Nadie se va a morir», había dicho ella. La ironía me golpeó con la fuerza de un camión. Yo había querido darle una lección. Había querido nivelar el campo de juego, pero no había calculado que, cuando derribas un pilar de carga, el techo entero se viene abajo y aplasta a quien esté debajo, sea culpable o no. La madre de Carla era inocente en todo esto, y sin embargo, ella era la que estaba en una camilla luchando por su vida. Actualización. 2 semanas después. Carla no regresó a la escuela. Su familia, lo que quedaba de ella, abandonó la ciudad. Se dice que se mudaron a otro estado para escapar del escándalo y de los procesos legales que se avecinan para su padre. La casa grande y perfecta está a la venta. Mi reputación de ladrón ha desaparecido técnicamente. Nadie cree que robé esos 1,500 pesos. De hecho, la secretaria de la dirección encontró misteriosamente el dinero traspapelado en un cajón días después de que todo estallara, probablemente en un intento de la escuela por lavarse las manos y evitar que yo apuntara mi cañón hacia ellos también. Pero no he recuperado mi vida. Mis amigos ya no me hablan. No es que estén enojados conmigo, es que me tienen miedo. Han visto de lo que soy capaz. Han visto que tengo la capacidad de escalar un conflicto nuclear por un insulto. Cuando entro a un salón, la conversación se detiene. Nadie se mete conmigo, nadie me hace bromas, nadie me mira mal. Soy intocable, pero también soy un paria. La comunidad escolar me ha etiquetado. No soy el chico que se defendió de una bully. Para ellos, soy el psicópata que destruyó una familia entera, que mandó a un hombre a la cárcel y a una mujer al hospital psiquiátrico. La madre sobrevivió, pero su salud mental quedó destrozada. Todo porque no supe aguantar una broma pesada. Prefieren la mentira bonita. Preferían cuando Carla era la reina perfecta y yo el ladrón silencioso. Eso mantenía el orden. Al exponer la podredumbre, les recordé que sus propias vidas perfectas también podrían estar construidas sobre cimientos de basura. Y por eso nunca me perdonarán. Estoy sentado solo en la cafetería mientras escribo esto. Mi expediente está limpio, mi nombre está limpio, pero siento que tengo las manos manchadas de algo que no se quita con agua y jabón. Gané la guerra, sí. Pero mirando las ruinas humeantes de lo que solía ser la vida de mi enemiga, no puedo evitar preguntarme si el precio de la entrada para este show fue demasiado alto. Me defendí. Ella empezó. Esas son las cosas que me repito antes de dormir. Pero el sonido de esa ambulancia no deja de sonar en mi cabeza. ¿Soy el malo?
Vaya, vaya, qué espectáculo tan deliciosamente grotesco, ¿no les parece? Es fascinante observar cómo los humanos se afanan en construir castillos de cristal sobre pantanos de mentiras, solo para sorprenderse con una indignación casi teatral cuando alguien decide lanzar la primera piedra. El protagonista de nuestra pequeña tragedia moderna cree haber descubierto el fuego, pero solo ha aprendido lo que nosotros, los felinos, hemos sabido desde siempre. Si acorralas a una criatura, no esperes que te lama la mano, espera que te saque los ojos. Resulta enternecedor, de una manera patética, ver cómo la sociedad, esa masa amorfa de hipocresía colectiva, prefiere sacrificar la verdad en el altar de la comodidad. Odiaban al chico cuando creían que robaba monedas, y lo odian ahora que ha revelado que sus ídolos robaban millones. No les molesta el pecado, queridos oyentes, les molesta el ruido del cristal rompiéndose. Les molesta que les recuerden que la línea entre la niña de oro y la hija de un criminal es tan delgada como un clic en enviar. Y ahora, el muchacho se sienta en su trono de cenizas, preguntándose si es el villano. ¡Qué pregunta tan aburrida y binaria! No hay héroes aquí, solo víctimas con diferentes niveles de munición. La verdadera pregunta que deberían hacerse mientras juzgan desde la seguridad de sus pantallas es: si alguien escarbara lo suficiente en los cimientos de sus propias vidas perfectas, ¿cuántos de ustedes terminarían también en una ambulancia o en una celda?